Este vestido cuesta más que todo tu sueldo mensual, dijo con voz temblorosa, pero desafiante. El agente Miller se rió, y el frío acero de las tijeras brilló bajo el sol de la tarde. Una basura como tú no tiene cabida aquí, te envuelvas como te envuelvas, gruñó antes de que el agudo y repugnante chasquido de las hojas resonara en la tranquila calle arbolada, rasgando la suave seda roja. Ahora, gruñó, aprenderás a mostrar un poco de respeto. ¿Alguna vez has tenido un momento de arrogancia suprema que haya salido tan mal? ¿Desde dónde estás viendo este video? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias de karma instantáneo. El sol del atardecer proyectaba sombras largas y perezosas sobre los cuidados jardines de Oak Creek Estates, un barrio donde el susurro de las hojas solía ser el sonido más fuerte. Era un enclave de riqueza discreta y reglas tácitas, un lugar que el agente Jack Miller sentía el deber personal de proteger de complicaciones. Y la mujer que tenía ante él era una complicación de primer orden. Había aparecido hacía una semana, tras mudarse a la casa colonial de la esquina que llevaba meses vacía. La había visto ir y venir en un elegante Mercedes negro, su presencia tan llamativa y vibrante como el vestido de seda carmesí que llevaba ahora. El vestido se ajustaba a una figura impresionante, con una cintura estrecha que se ensanchaba hasta unas caderas generosas y un busto que se tensaba contra la delicada tela. Su piel era del color del café intenso, sus rasgos impecablemente esculpidos, y su belleza era tan potente que parecía una afrenta a la tranquilidad beige del vecindario. Miller decidió desde el primer día que no pertenecía allí. La gente como ella no se mudaba a Oak Creek sin más. Los traían, amantes, acompañantes de lujo, la novia de un narcotraficante. Lo había visto todo. Se había acercado a ella mientras recogía el correo. Su patrulla estaba aparcada en un ángulo que bloqueaba parcialmente la entrada. Se había apoyado en el metal caliente de la puerta, con los brazos cruzados, fingiendo una autoridad despreocupada. «Buenas tardes, señora», y había empezado. Su voz, tan baja que sabía que resultaba intimidante, le intimidaba. «Solo estoy haciendo mi ronda, asegurándome de que el vecindario sea seguro». Ella le ofreció una sonrisa educada con la boca cerrada. «Gracias, agente, se lo agradezco». Su voz era suave, refinada, sin el acento que él esperaba. Le molestó. «Sí, bueno, parte de esa seguridad es saber quiénes son tus vecinos», continuó, recorriendo lentamente su cuerpo con la mirada y volviendo a subir. «Es una comunidad muy unida. Todos contribuimos a su bienestar». Hizo una pausa para darle más efecto. Una pequeña contribución al fondo de beneficencia de la policía, ya sabe, para asegurarnos de brindar esa atención extra. Era la misma extorsión que practicaba a cualquier nuevo negocio o residente adinerado que creía poder exprimir. Una cuota de protección blanqueada a través de un nombre que sonaba legítimo. La mayoría pagó sin rechistar. Era más fácil. Sin embargo, ella simplemente levantó una ceja perfecta. ¿Está pidiendo donaciones, agente? La pregunta fue directa, desvaneciendo el barniz de amenaza, y su sonrisa se tensó. Solo le hacía una sugerencia a un vecino. Decidió cambiar de táctica y buscar algo más personal. «Mira, quizá empezamos con mal pie. Me llamo Jack, mi compañero y yo solemos salir sobre las 7. ¿Por qué no me dejas invitarte a cenar esta noche? Podemos hablar más sobre cómo funcionan las cosas por aquí». Era una prueba, una exigencia envuelta en una sugerencia. Su negativa fue inmediata y fría. «Gracias por la oferta, agente, pero tendré que declinarla. Estoy bastante ocupado esta noche». La firmeza de su tono fue como una bofetada. Primero eludió su sugerencia financiera y ahora lo rechazaba. A él, un respetado agente de la ley, un hombre con poder en este pequeño reino que patrullaba. El desprecio se le enroscó en las entrañas como una serpiente. «¡Ocupado!», se burló, dejando caer por completo su máscara amistosa. «Apuesto a que sí. Alguien como tú en una casa como esta debe de tenerte muy ocupado».
El insulto flotaba en el aire húmedo entre ellos. Sus ojos, que antes eran fríamente profesionales, ahora brillaban con un fuego peligroso. Un atisbo de miedo lo recorrió, pero lo aplastó con una nueva oleada de ira. ¿Cómo se atreve a mirarlo así? Tienes que aprender a respetar. Gruñó acercándose, invadiendo su espacio personal. Podía oler su perfume, algo caro y floral que solo lo enfurecía más. Aquí la gente respeta la placa. Ella se mantuvo firme, con la barbilla en alto. Respeto la placa, agente. Es al hombre que la lleva lo que encuentro despreciable. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. El mundo pareció reducirse a la seda carmesí de su vestido. Un símbolo de todo lo que odiaba de ella. Su riqueza, su belleza, su rebeldía. Vio las tijeras de jardinería en una maceta de terracota en los escalones del porche. Las agarró rápidamente, con el metal frío y pesado en la mano. Este vestido probablemente vale más que todo mi salario mensual, dijo ella, con la voz temblorosa de rabia, pero no de miedo. Él rió, un sonido áspero y desagradable. Basura como tú no pertenece aquí, no importa en qué te envuelvas, espetó. Y entonces lo hizo. El chasquido agudo de las tijeras fue seguido por el horrible sonido de la tela al rasgarse. Empujó la hoja hacia arriba. Un corte brutal e irregular desde el dobladillo de su vestido hasta la rodilla hasta la cadera, dejando al descubierto su muslo y el encaje de su ropa interior. La perfecta seda roja se abrió de par en par, arruinada. Ahora, gruñó, lanzando las tijeras sobre su césped perfecto, su rostro a centímetros del de ella. Aprenderás a mostrar un poco de respeto, maldita sea. Observó la conmoción y la violación reflejadas en sus ojos, y una sensación de triunfo lo invadió. La Yeresa la había puesto en su lugar. Le había demostrado quién mandaba. No tenía ni idea de que acababa de suicidarse profesionalmente de la forma más espectacular imaginable. El agente Davis esperaba en el asiento del copiloto de la patrulla, revisando su teléfono, intentando ignorar la confrontación que veía en el retrovisor. No había oído las palabras, pero conocía la postura de Miller, el pecho inflado, la inclinación agresiva. Era la misma postura que usaba antes de que las cosas se torcieran. Cuando Miller volvió al coche, cerrando la puerta de golpe con tanta fuerza que el vehículo se tambaleó, Davis supo que ya había pasado de ser una simple extorsión. Miller tenía la cara enrojecida y una vena le latía en la sien. ¡Vamos!, espetó, poniendo el coche en marcha y arrancando a toda velocidad, dejando un chirrido de goma sobre el asfalto impecable. Davis se arriesgó a mirar a la mujer. Maya. Así sabía que se llamaba. Estaba paralizada en el césped, con una mano agarrando la tela destrozada de su vestido, su hermoso rostro una máscara de furia fría y controlada. «Dios mío, Jack, ¿qué demonios has hecho?», preguntó Davis, con la voz apenas un susurro. Era más joven que Miller, menos hastiado, y aún conservaba un atisbo del idealismo que lo había llevado a la academia. Miller había estado socavando ese atisbo durante los últimos 2 años. «Hice lo que tenía que hacer», gruñó Miller, con los nudillos blancos sobre el volante. «Le di una lección a esa cola engreída». «¿Una lección? ¿Le cortaste el vestido a plena luz del día?», protestó Davis, con el estómago revuelto. Se lo estaba buscando, de acuerdo. Cree que como vive con un rico, puede entrar aquí sin más ni faltar a la ley. No lo toleraré, no en mi barrio. La realidad de Miller ya estaba distorsionada, transformando los hechos en una narrativa que lo convertía en héroe. Era una habilidad que había perfeccionado durante 15 años en la policía. La verdad era que, dijera lo que dijera, era cierto, respaldado por una placa y el muro azul del silencio. Se mostró poco cooperativa desde el principio, comenzó Miller, adoptando el tono oficial ensayado que usaba para sus informes. Me acerqué a la persona para presentarla de rutina. Inmediatamente se puso agresiva. Davis lo miró fijamente, boquiabierto. «¿Agresiva, Jack?». Parecía aterrorizada. Eso fue después de que Miller me quitara el tema con un gesto de desdén.
Antes de eso, era pura palabrería, acusándome de acoso, amenazándome, diciendo que tenía amigos poderosos y que me quitaría mi placa. Él se entusiasmó con su ficción. Ahora las mentiras fluían con más facilidad. Le pedí su identificación y se negó. Empezó a gritar, a armar un escándalo. Le advertí que su comportamiento estaba agravando la situación. Miró a Davis con ojos que exigían su aprobación. «Lo viste, ¿verdad? ¿Viste cómo actuaba?» Davis tragó saliva con dificultad. No había visto nada. En realidad, no. Había visto a una mujer segura de sí misma hablando con un policía, y luego había visto a ese policía perder la paciencia. Pero desafiar a Miller era un suicidio profesional. Miller era muy cercano a su sargento, un guardián de los ascensos y las asignaciones deseables. Discutir significaba pasarse la vida en el turno de noche poniendo multas de tráfico. «Supongo que parecía agitada», murmuró Davis, detestando la debilidad en su propia voz. ¿Agitada? Estaba histérica, lo corrigió Miller bruscamente. ¿Y el vestido? ¿Qué vamos a decir del vestido, Jack?, insistió Davis, con la imagen de las tijeras grabada a fuego en su mente. Miller guardó silencio un momento, pensando. «Me atacó», dijo finalmente, con una mentira tan audaz que dejó a Davis sin aliento. Se abalanzó sobre mí gritando. Levanté las manos para defenderme y ella tenía unas tijeras de podar. Debió de cortar el vestido ella misma durante el forcejeo. Tuve que desarmarla para garantizar mi seguridad y la del público. Fue un caso clásico de intentar montar una escena para denunciar la brutalidad policial. Fue perfecto, imposible de verificar, su palabra contra la de ella. Y en una competencia entre un oficial con 15 años de experiencia y una mujer histérica sin vínculos con la comunidad, él sabía qué historia sería creída. Miró a su compañero. Una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Así fue. Eres mi testigo. La viste venir a por mí. Esta era la prueba. El paso definitivo e irreversible hacia la complicidad. Davis sintió un frío terror en el estómago. Le pedía no solo que hiciera la vista gorda, sino que participara activamente en la mentira, que perjurara si llegaba el caso. Pensó en su esposa, la hipoteca, el bebé en camino. Jack Miller era un cáncer en el departamento, y todos lo sabían. Pero era un cáncer con el que todos habían aprendido a vivir. Resistirse a él significaba extirparse, y Davis no estaba listo para eso. Todavía no. Soltó un suspiro lento y derrotado. «Sí, Jack», dijo, con las palabras con sabor a ceniza. «Eso es lo que vi. Ella vino directo a ti». Miller le dio una palmada en el hombro, y su sonrisa triunfal se convirtió en una mueca. Añade un chico. «Mira, somos un equipo. Ahora, vamos a escribir esto antes de que ella tenga la oportunidad de contar su propia versión de la historia. Controlamos la narrativa. Siempre lo hacemos. Controlar la narrativa implicaba ser proactivo. A Miller no le bastaba con tener clara su historia con Davis. Necesitaba formalizarlo para plasmarlo en papel y crear un registro oficial que anticipara cualquier queja que Maya pudiera presentar. Más aún, necesitaba intimidarla para que guardara silencio. Conocía a las de su tipo, o al menos al tipo que él había proyectado en ella. Confiaban en su apariencia y en la protección de sus ricos benefactores. Un desafío oficial directo de las fuerzas del orden. A menudo bastaba para hacerlos retroceder, pues no querían arriesgarse a la exposición ni a los problemas legales que podrían disgustar a su rico amante. Así que 2 horas después, tras presentar un informe detallado y completamente ficticio del incidente, Miller y Davis volvieron a la calle de Maya. Esta vez, estacionaron justo frente a su casa. La presencia de la patrulla era una declaración deliberada. En la mano de Miller había una citación recién impresa. «¿Para qué es la multa?», preguntó Davis, con la voz aún cargada de inquietud. «Alterar el orden público e incumplir una orden legal de un policía», dijo Miller con satisfacción.
Es nuestra palabra contra la suya, y nuestra palabra ahora está en un documento oficial de la ciudad. Si se opone a esto, no solo está discutiendo conmigo, está discutiendo con la ciudad, y tendrá que hacerlo en un tribunal, ante un juez. Caminaron por el inmaculado sendero de losas hasta la puerta principal. La casa estaba inmaculada, las ventanas relucientes. Miller sintió una nueva oleada de resentimiento. Tocó el timbre, una presión firme e impaciente con el pulgar. Al cabo de un momento, la puerta se abrió. Maya estaba allí, y verla casi hizo flaquear la petulancia de Miller. Se había quitado el vestido rojo arruinado. Ahora llevaba unos sencillos y elegantes pantalones negros y una blusa de seda color crema. Llevaba el pelo recogido con cuidado y su rostro, aunque pálido, parecía sereno. La única señal de la agresión anterior era un leve temblor en sus manos. No parecía una mujer histérica ni una delincuente común. Parecía la dueña de esta casa. ¿Sí, agentes?, preguntó con voz perfectamente serena. La falta de miedo en sus ojos era exasperante. Miller levantó la citación. Señora, estamos aquí para emitirle una citación formal por el incidente de esta tarde. Saboreó el momento, esperando verla perder la compostura por su agresión sin provocación y causar un alboroto público. Maya simplemente miró el papel y luego lo miró a él. No discutió, no protestó. «Ya veo», dijo en voz baja. De una mesita en la entrada cogió un bolígrafo. Sin que los agentes la vieran, tocó discretamente el lateral de su teléfono, que estaba apoyado detrás de un jarrón de flores. Una pequeña luz roja en la pantalla confirmó que estaba grabando audio y video. ¿Hay algo más? Sí. Miller se burló, envalentonado por su aparente pasividad. Sí que lo hay. Quiero asegurarme de que nos entendamos. La gente de este barrio valora la paz y la tranquilidad. No les gusta que la gente ruidosa y agresiva cause problemas. Si tenemos que volver aquí, las consecuencias serán mucho más graves. ¿Me explico? Fue una amenaza directa, un claro abuso de autoridad. Y Davis se movió incómodo a su lado. Sentía que estaban cruzando una línea clara y peligrosa. Pero Miller estaba en racha, exaltado por su propio poder. Maya sostuvo la mirada de Miller, con sus propios ojos oscuros e ilegibles. Su mensaje es perfectamente claro, agente Miller. Me está diciendo que si no me ajusto a sus expectativas sobre cómo debo comportarme, seguirá usando su posición para acosarme. Su expresión tranquila e inteligente de la amenaza lo tomó por sorpresa. No se acobardaba. Lo estaba analizando. «Te digo que obedezcas la ley», replicó él alzando la voz. «Algo con lo que pareces tener un problema. Tienes suerte de no estar esposada ahora mismo. Estaba en todo mi derecho de arrestarte por agredir a un agente». «¿Agredir a un agente?», repitió ella, con una pregunta suave pero cortante. «¿Con qué exactamente?», insistió Miller, con el rostro ceniciento. «Los que usabas para cortarte el vestido y hacer que pareciera que había hecho algo mal». Estaba tan absorto en la mentira que casi se la creyó. Davis se quedó mirando al suelo, deseando desaparecer. Sentía el peso de una docena de infracciones departamentales sobre sus hombros. Maya extendió la mano para recibir la citación. Miller se la ofreció. Al tomarla, sus dedos rozaron los de él, y él sintió una sacudida, una conexión inesperada, íntima y repulsiva a la vez. Ella firmó el boleto al pie, donde se le pedía con una letra fluida y segura. «Gracias, agentes», dijo, con la voz aún inquietantemente tranquila. «Estoy segura de que nos volveremos a ver muy pronto». «Pueden salir», cerró la puerta con suavidad en sus narices. El suave clic del cerrojo resonó en la calle silenciosa. Miller se quedó un momento en el porche, atónito. Había esperado lágrimas, súplicas o, al menos, gritos de rabia. No hubo respuesta. Había recibido una aceptación tranquila, casi serena. Mientras caminaban de vuelta al coche patrulla, una duda finalmente se plantó en la mente de Miller. Su reacción no era la correcta. Era demasiado controlada, demasiado paciente. Por primera vez,
Sintió una punzada de miedo genuino. «Está tramando algo», le murmuró a Davis. Davis no respondió. Estaba demasiado ocupado pensando en la frase «conspiración para privar a una persona de sus derechos civiles» y las penas de prisión federales que conllevaba. De vuelta en la comisaría número 12, el aire estaba impregnado de un fuerte olor a café rancio y desinfectante. Para Miller era el olor a hogar, a seguridad, a un lugar donde su versión de la realidad era la única que importaba. Él y Davis entraron en la sala de la brigada, y Miller se dirigió a la desordenada oficina del sargento Frank Reynolds, un hombre con la barriga colgando por encima del cinturón y cuya brújula moral llevaba años rota. Reynolds era el mentor, protector y facilitador de Miller. Era una reliquia de una época policial más antigua y desagradable, y veía a Miller como un alma gemela. «Frank, no vas a creer el día que he tenido», anunció Miller, dejándose caer en la silla frente al escritorio de Reynolds. Se lanzó a contar la historia que él y Davis habían ensayado, pero ahora, en el ambiente acogedor de la comisaría, la adornó con aún más color y una indignación justificada. Pintó a Maya como una ganadora de la lotería del gueto, una marginada sin clase, que creía que su nuevo dinero le daba derecho a desobedecer la ley. «Tiene una mansión en Oak Creek», dijo, sacudiendo la cabeza con disgusto. «Anda por ahí con miles de vestidos, menospreciando a todo el mundo. Intenté ser amable, ya sabes, presentarme. Y ella me ataca, gritando, maldiciendo, todo el rollo». Reynolds se recostó en su silla, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro rubicundo. Le encantaban esas historias. Reafirmaron su visión del mundo, un mundo claramente dividido entre depredadores y presas, con él y sus hijos como los cazadores justos que mantienen a los lobos alejados de las ovejas. «Y escuchen esto», continuó Miller, guardando lo mejor para el final. «Me acusa de ser el agresor. Entonces agarra unas tijeras de podar y empieza a blandirlas como una loca. Se corta el vestido y empieza a gritar sobre la brutalidad policial. ¿Puedes creer el descaro?». Davis se quedó en silencio junto a la puerta, sintiéndose cómplice de una obra en la que nunca quiso participar. Observó cómo Reynolds, en lugar de mostrar preocupación o exigir un informe más completo, soltaba una carcajada. «Esa sí que es nueva», dijo Reynolds riendo entre dientes, secándose una lágrima, cortándose el vestido. «Hay que reconocerle su creatividad». «¿Y qué hiciste?». «Hice lo que tenía que hacer», dijo Miller, sacando pecho. «La desarmé. Usé la mínima fuerza para controlar la situación». Davis lo vio todo. Luego, volvimos y le pusimos una multa por alterar la pieza para asegurarnos de que el mensaje se escuchara alto y claro. Reynolds asintió con aprobación, con los ojos brillantes. «Bien. Buen trabajo, Jack. Eso es justo lo que necesitamos más. Policía proactiva. No pueden permitir que esta gente se afiance. Dejas entrar a uno y de repente todo el maldito vecindario se va al garete. El valor de las propiedades se desploma. La delincuencia aumenta. Es un cáncer». Las palabras del sargento fueron un desastre para la ansiedad de Miller. Tenía razón. No era un abusador. Era un protector. No era un policía corrupto. Era un guardián de las normas de la comunidad. Exactamente. Miller asintió con entusiasmo. Eso fue lo que le dije a Davis. Tenemos que enviar un mensaje. Reynolds miró al oficial más joven que seguía merodeando torpemente junto a la puerta. «¿Estás aprendiendo algo aquí, chico?», gruñó. «Así es como se manejan las cosas. No puedes tener miedo de ensuciarte las manos. Si estableces tu dominio pronto, no tendrás problemas después. Si dejas que te pisoteen una vez, lo harán para siempre». Davis asintió en silencio. El nudo en la garganta le impedía hablar. Así era la cultura. Así era el sistema. No era solo Miller, era Reynolds. Probablemente era la mitad de los chicos de este edificio. No estaban cumpliendo la ley.
Estaban imponiendo sus propios prejuicios con el pleno respaldo de sus superiores. De acuerdo, dijo Reynolds, acercándose un expediente. Redactaste el informe. Lo presentaste hace 1 hora, confirmó Miller. Lo detallaste todo. Su agresión, su negativa a obedecer, la agresión con las tijeras. Bien, dijo Reynolds, tomando nota. Lo firmo personalmente. Asegúrate de que quede bien escondido para que a algún abogado de la ACLU, con corazón de plomo, no se le ocurra ninguna idea brillante. Para el departamento. Eres un héroe, Jack. Desescalaste una situación peligrosa con un individuo mentalmente inestable. Las palabras individuo mentalmente inestable ahora estarían oficialmente asociadas al nombre de Maya en una base de datos policial. La mentira estaba siendo codificada, consolidada en el registro oficial, protegida por la firma de un sargento. Miller sintió una oleada de alivio y triunfo. Había ganado. El sistema había funcionado exactamente como estaba previsto. Había afirmado su poder, humillado a la mujer que se atrevió a desafiarlo, y ahora su jefe lo elogiaba por ello. Él, Davis y Reynolds rieron. Un momento de camaradería cimentado sobre mentiras, racismo y abuso de poder. Se sentían seguros en su pequeño reino, completamente ajenos a que la mujer a la que acababan de victimizar estaba en ese preciso instante, activando un poder tan incomprensible que estaba a punto de derrumbar su mundo entero. En la silenciosa calma del aire acondicionado de su nuevo hogar, Maya Thompson cerró la puerta principal. El suave clic de la cerradura aisló el mundo de los oficiales Miller y Davis. Por unos instantes, permaneció inmóvil en el vestíbulo, con la espalda apoyada contra la sólida madera. Respiró hondo para tranquilizarse, y luego otra vez. El temblor en sus manos seguía presente, una manifestación física de la violación y la rabia que la azotaban. Él la había tocado, no solo con las tijeras, había invadido su espacio, había intentado despojarla de su dignidad, y por un instante la había hecho sentir como una víctima. Era un sentimiento que detestaba. Un sentimiento que había dedicado su vida a desmantelar por el bien de los demás. Ahora era personal. Caminó por su sala de estar escasamente amueblada. Las cajas de la mudanza seguían apiladas contra una pared y en la cocina. Tomó su teléfono de la mesa de la entrada, detuvo la grabación y subió el archivo de inmediato a un servidor cifrado y seguro del FBI. El audio y el video eran nítidos. Se sirvió un vaso de agua, con movimientos deliberados y precisos. La mujer que había enfrentado a Miller con silenciosa rebeldía había desaparecido. En su lugar, estaba la agente especial Maya Thompson, una de las pocas agentes encubiertas de élite de la División de Derechos Civiles del FBI. Durante 18 meses, había estado investigando el Distrito 12, un departamento señalado por su cantidad de estadísticamente imposible de quejas contra ciudadanos pertenecientes a minorías, todas las cuales fueron desestimadas internamente. El nombre del oficial Jack Miller había aparecido en esa lista más que ningún otro. Era un objetivo prioritario. Ella se había mudado a este vecindario, a su zona de patrulla, como parte de una leyenda cuidadosamente construida. Una exitosa diseñadora gráfica que trabajaba desde casa, recién divorciada de un magnate tecnológico. La leyenda estaba diseñada para convertirla en el objetivo de precisamente este tipo de comportamiento depredador. Ella esperaba una extorsión. Había anticipado el acoso, pero no la brutalidad visceral del ataque con las tijeras. Miller acababa de escalar su patrón de comportamiento, pasando de ser un policía corrupto a un delito grave, y se lo había hecho a un agente federal. Se sentó a la mesa vacía del comedor, con la citación junto a su vaso de agua. Era una prueba preciosa, un documento fraudulento emitido con pretexto de legalidad para intimidar a un testigo y a una víctima. Era un delito federal. Tomó un sorbo de agua. Su mente era una máquina fría y despejada de procesos y protocolos. La tormenta emocional había pasado. Ahora solo quedaba la misión. Sacó un segundo teléfono. Un aparato elegante y sin detalles, conocido como ladrillo. Tenía un solo propósito: contactar a su superior directo,
El subdirector Paul Evans, jefe de la sección de terrorismo doméstico y derechos civiles. Marcó el único número programado en la memoria. Sonó una vez antes de que él contestara. Evans. Su voz era áspera, totalmente profesional. Ians, soy Thompson, dijo, con una voz desprovista de emoción. Código seda roja. Hubo medio segundo de silencio al otro lado de la línea. Seda roja. Era un código de socorro preestablecido que indicaba que el agente estaba a salvo, pero había sido víctima de un delito violento grave cometido por el objeto de una investigación. Se desencadenó la respuesta de más alto nivel. ¿Estás a salvo, Maya? La voz de Evans sonaba preocupada. Afirmativo. Estoy en la residencia. Los objetivos se han ido. Se requiere atención médica. Negativo. Fue una agresión física, pero no estoy herido. Sin embargo, nos han dado un regalo. Le detalló brevemente el incidente. El intento de extorsión, la agresión con las tijeras, la destrucción de su propiedad, el informe falso que sabía que se estaba presentando, y la citación fraudulenta que acababan de entregarle. Terminó contándole sobre el audio y el video nítidos que había grabado del segundo encuentro. «Dios mío», susurró Evans. «No solo es corrupto, es un psicópata, y su compañero es cómplice». Maya confirmó que era totalmente cómplice. Se quedó observando y luego reafirmó su amenaza. «Bueno, el juego acaba de cambiar», dijo Evans, con la voz ahora dura como el acero. «Esta ya no es una investigación a fuego lento. Es una toma de posesión activa. Lo tenemos acusado de agresión grave a un agente federal, conspiración, intimidación de testigos y presentación de una denuncia falsa. ¿Qué necesita?» «Quiero que se sienta seguro», dijo Maya con una voz escalofriantemente tranquila. «Quiero que mañana entre en la oficina y sea elogiado por lo que hizo. Quiero que su sargento, Frank Reynolds, firme ese informe y lo entierre, como lo ha hecho durante los últimos 20 años. Quiero que se comprometan total y oficialmente con su mentira. ¿Quieres que cometan perjurio antes de que siquiera presentemos los cargos?» Evans lo entendió al instante. «Exactamente. No quiero que esto sea un él dijo, ella dijo en un tribunal. Quiero que sea un caso cerrado antes de que siquiera sepan que son sospechosos. Quiero una confesión oficial, pronunciada con una sonrisa justo antes de quitarles las placas. Puedo lograrlo». Evans dijo. «Llamaré al subcomisario. Organizaremos una reunión de reconocimiento. Que vengan el jefe de policía y el de asuntos internos, los atraerán a una trampa que ellos mismos construirán». «Bien», dijo Maya. «Dame 24 horas. Que duerman una noche más como reyes de su pequeño castillo». Enseguida Thompson. «Sí, señor». «Buen trabajo. Ahora, vamos a quemar su reino hasta los cimientos». Maya colgó la llamada y se quedó en el silencio de su casa. Les estaban tendiendo la trampa. El sistema que Miller y Reynolds habían manipulado durante tanto tiempo estaba a punto de volverse contra ellos con precisión quirúrgica. El oficial Miller creyó haberle dado una lección de respeto. Estaba a punto de recibir una clase magistral sobre las consecuencias. A la mañana siguiente, el jefe de policía Michael Patterson recibió una llamada en su espaciosa oficina con paredes de madera. Al teléfono estaba el subcomisionado de policía de la ciudad, un hombre con el que rara vez hablaba directamente a menos que se tratara de presupuestos o grandes escándalos. Esta vez, sin embargo, el tono fue sorprendentemente positivo. «Mike, te llamo con buenas noticias». El comisionado dijo. «Hemos estado recibiendo presión de la alcaldía para que destaquemos la vigilancia comunitaria proactiva, ese tipo de prácticas tradicionales que demuestran el compromiso de nuestros agentes. Y hemos oído hablar muy bien de uno de sus agentes en la comisaría 12. El jefe Patterson estaba intrigado. La comisaría 12 no era precisamente conocida por sus excelentes relaciones con la comunidad. «Oh, ¿quién sería?» «Un oficial, Jack Miller», dijo el comisionado. El nombre le sonaba vagamente a Patterson. Firmaba docenas de informes disciplinarios y elogios al mes. Al parecer,
Ayer tuvo un encontronazo con un nuevo residente problemático en la zona de Oak Creek. Con notable profesionalismo, logró calmar una situación potencialmente volátil. El tipo de cosas que suelen acabar en queja, pero él las manejó al pie de la letra. Es justo el tipo de historia que le encanta al alcalde. Patterson se sintió muy orgulloso. Era raro recibir comentarios tan positivos del centro. Bueno, son excelentes noticias. El agente Miller es veterano. Me alegra ver que su experiencia está dando frutos. Exactamente. El comisionado estuvo de acuerdo. Así que esto es lo que me gustaría que hiciera. Organice una pequeña reunión formal esta tarde. Tú, Miller, su compañero y su supervisor directo. También quiero que un par de detectives de asuntos internos participen. ¿Asuntos internos?, preguntó Patterson. La petición le pareció extraña para una simple mención. Solo una formalidad, explicó el comisionado con naturalidad. La explicación le fue proporcionada directamente por un contacto del Departamento de Justicia, a quien llamó el subdirector Evans. El IJOIA está implementando un nuevo programa de revisión de conducta positiva. Quieren documentar casos de trabajo policial ejemplar para usarlos como modelos de capacitación. Este caso suena perfecto. Que le tomen declaración formal a Miller sobre el incidente. Queremos capturar cada detalle de su excelente trabajo. Considérelo terminado, dijo Patterson radiante. Le pediré a mi asistente que lo programe para las 3 horas. Tras colgar, el jefe llamó inmediatamente al sargento Reynolds de la comisaría 12. «¡Frank!», exclamó con voz potente. «Acabo de hablar con el mismísimo comisionado. Quiere felicitar a su amigo Miller por el incidente de ayer en Oak Creek. Quiere una reunión plenaria a las 3:00 p.m. en mi oficina. Miller, su compañero, tú, yo y asuntos internos». Al otro lado de la línea, Reynolds apenas podía contener su alegría. «¿Oíste eso, Jack?», gritó desde el otro lado de la sala de la brigada. Miller, que estaba escribiendo un informe de tráfico, levantó la vista con una amplia y arrogante sonrisa, extendiéndose por su rostro. La duda del día anterior había desaparecido por completo, reemplazada por una profunda y satisfactoria sensación de reivindicación. «El jefe quiere vernos». El comisario se enteró de lo de ayer. Lo llaman un trabajo policial ejemplar. La sala de la brigada rebosaba de felicitaciones. Miller se sentía como un rey. No solo se había salido con la suya, sino que además estaba siendo recompensado por ello. Era la prueba de que sus instintos eran acertados. Era el perro pastor que protegía al rebaño de los lobos. Y sus superiores finalmente reconocían su vital labor. Se acercó con aire arrogante a Davis, que parecía pálido y nervioso. «¿Ves, chico? ¿Qué te digo? Quédate conmigo. Todo irá bien. Nos están dando un gran elogio por esto del mismísimo jefe». Davis esbozó una débil sonrisa. Un elogio le parecía incorrecto. Parecía que estaban construyendo un monumento sobre una mentira. Y le aterraba que todo se derrumbara. ¿Pero qué podía hacer? Si se echaba atrás, estaría acusando a su compañero, a su sargento y, por extensión, al jefe y al comisionado de estar equivocados. Estaba atrapado. Mientras tanto, en su oficina, el jefe Patterson llamó al jefe de la División de Asuntos Internos. «Capitán Hemlock, necesito a 2 de sus mejores detectives en mi sala de conferencias a las 3. Estamos tomando declaración formal a un oficial para su aprobación. Forma parte del nuevo programa de revisión de conducta positiva». El capitán Hemlock hizo una pausa. «Señor, no tenía conocimiento de ningún nuevo programa de revisión de conducta positiva». «Es nuevo», dijo Patterson con impaciencia. «De la oficina del comisionado. Simplemente hágalo». Hemlock, percibiendo la naturaleza política de la orden, accedió sin más preguntas. Asignó a 2 de sus detectives más perspicaces y experimentados a la tarea. El escenario estaba perfectamente preparado. Todos los participantes actuaban con información incompleta o falsa. Todos, sin saberlo, participaban en un guión escrito por el FBI. En la sala de conferencias principal,
El asistente del jefe dispuso cuadernos y vasos de agua. Llegaron los detectives del IEA, instalando una grabadora digital para tomar la declaración oficial. El jefe Patterson revisó sus notas, listo para elogiar a su oficial. En la comisaría número 12, el oficial Jack Miller se ajustó la corbata, pulió su placa y se preparó para entrar a la reunión que creía que sería el punto culminante de su carrera. De hecho, iba a ser el final. Era un hombre muerto que caminaba y silbaba una melodía alegre. Exactamente a las 3:00 p.m., el oficial Jack Miller y el oficial Alan Davis entraron en la sala de conferencias del jefe. El sargento Reynolds los siguió, radiante como un padre orgulloso. La sala resultaba intimidante, con una larga mesa de caoba pulida y retratos de exjefes en las paredes. El jefe Patterson se sentó a la cabecera de la mesa, flanqueado por los 2 detectives de asuntos internos, un hombre y una mujer con rostros impasibles, que se presentaron como los detectives Chen y Riley. La grabadora digital ya estaba funcionando sobre la mesa. Su pequeña luz roja, un ojo parpadeante silencioso. «Caballeros, por favor, tomen asiento», dijo el jefe Patterson, señalando las sillas frente a ellos. «Gracias por venir con tan poca antelación. Como saben, estamos aquí por una razón muy positiva. La oficina del comisionado ha mostrado especial interés en el profesionalismo que demostró ayer, agente Miller». Miller se llenó de orgullo y le lanzó una mirada triunfal a Davis. «Solo hago mi trabajo, jefe». «Bueno, lo hizo excepcionalmente bien», continuó Patterson. «Por eso están aquí los detectives Chen y Riley. Como parte de una nueva iniciativa, les tomarán una declaración formal sobre el incidente. Queremos usar casos como este como herramienta de aprendizaje para nuestros novatos. Así que, por favor, explíquenoslo desde el principio. Sea lo más detallado posible». Esto fue incluso mejor de lo que Miller había imaginado. Sus acciones no solo fueron elogiadas, sino inmortalizadas como un modelo de aprendizaje. Se inclinó hacia adelante, colocando las manos sobre la mesa, adoptando la postura de un experto que comparte su sabiduría. «Por supuesto, jefe», comenzó con voz firme y segura. «Ayer por la tarde, alrededor de las 16, mi compañero y yo estábamos realizando una patrulla de rutina en el sector de Oak Creek Estate. Observé a una nueva residente, la señorita Maya, creo que su apellido es Thompson, y decidí hacer una presentación comunitaria. Hizo una pausa, asegurándose de que todos estuvieran pendientes de cada palabra. Desafortunadamente, la persona se mostró hostil y poco dispuesta a cooperar de inmediato. Se volvió abusiva verbalmente, usando groserías y haciendo acusaciones infundadas de acoso. La detective Riley, una de las investigadoras del IAIA, intervino con naturalidad. ¿Recuerda alguna de las groserías específicas que usó para que conste en acta? Miller no se perdió ni un segundo. La mentira salió con facilidad. Totalmente. Me llamó Nescordo, racista cabrón, y me dijo que me largara de su propiedad. Su comportamiento era errático y muy agitado. Basándome en mi entrenamiento y experiencia, sospeché que podría estar bajo los efectos de narcóticos. Con el rabillo del ojo, vio a Davis estremecerse. Miller le lanzó una mirada de advertencia. No era momento de desfallecer. Le pedí su identificación para confirmar su residencia, un procedimiento habitual, y se negó. Continuó Miller, con la voz impregnada de preocupación profesional. Luego agravó la situación. Me amenazó, diciendo que tenía amigos poderosos y que me quitaría el puesto. El jefe Patterson negó con la cabeza, con expresión de disgusto. «Increíble. Esto empeora, señor», dijo Miller, bajando la voz para darle un toque dramático. Cuando le advertí sobre su comportamiento agresivo, se puso físicamente violenta. Agarró unas tijeras de jardinería afiladas de una maceta cercana y se abalanzó sobre mí. Miró a su compañero. «Official Davis, ¿puede corroborarlo?» Davis bajó los focos.
Jocos sintió una gota de sudor correr por su espalda. Todas las miradas en la sala estaban puestas en él. Podía decir la verdad y ser tildado de traidor. Su carrera se había acabado. O podía aferrarse a la mentira. Eligió la mentira. Sí, señor, dijo, con la voz entrecortada. Correcto. Ella se abalanzó sobre él con las tijeras. El oficial Miller actuó rápidamente para desarmarla. En el forcejeo que siguió, Miller retomó la historia a la perfección. Sin darse cuenta, se rasgó el vestido. Fue una acción autoinfligida durante su arrebato violento. Pude asegurar el arma y calmar la situación sin recurrir a un mayor nivel de fuerza, aunque habría estado justificado. Decidí multarlo por alteración del orden público en lugar de arrestarlo físicamente, con la esperanza de que fuera suficiente para disuadir futuras conductas. Se recostó en su asiento, una imagen de moderación y profesionalismo. Lo había explicado todo. Una historia perfecta y contundente de un policía héroe lidiando con un civil desquiciado. El sargento Reynolds asintió con sabiduría. Verá, jefe, de esto es de lo que hablo. Moderación, profesionalismo. Miller podría haberle disparado con una pistola eléctrica, podría haberla tirado al suelo, pero eligió el camino más fácil. Es un clásico. El jefe Patterson estaba radiante. Excelente trabajo, agente. Sin duda este es un ejemplo de desescalada. Los detectives del IRA permanecieron impasibles. Sus rostros no delataban nada mientras tomaban notas. Una última pregunta, agente Miller, dijo la detective Chen con voz neutra. La declaración que acaba de proporcionar, corroborada por el agente Davis, es un relato completo y veraz de los hechos. Sí, señora, respondió Miller sin dudarlo, 100%. Hasta la última palabra. ¿Y estaría dispuesta a jurar este testimonio ante un tribunal? Por supuesto, confirmó Miller con una sonrisa de suficiencia. Acababa de pisar una mina terrestre y admiraba el hermoso paisaje, completamente ajeno al clic que acababa de oír bajo sus pies. En ese preciso instante, llamaron con firmeza a la puerta de la sala de conferencias. «Pase», gritó el jefe Patterson, ligeramente molesto por la interrupción. La pesada puerta de caoba se abrió de golpe. Una mujer entró y, por un instante, la sala quedó en silencio. Todos intentaban procesar su presencia. Era alta e imponente, vestida con un elegante traje azul marino de corte impecable. Llevaba el pelo recogido en un elegante brillo y su rostro era el mismo que el de la historia inventada por Miller. Los rasgos perfectos, la piel color café intenso, pero no había rastro de la mujer histérica o errática que había descrito. Esta mujer irradiaba un aura de confianza y poder inquebrantables. Era Maya Thompson. Al oficial Miller se le heló la sangre. Su sonrisa petulante se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y pánico. ¿Qué hacía allí? Había venido a quejarse. Sintió una oleada de ira. ¿Cómo se atrevía a interrumpir su discurso? Davis parecía haber visto un fantasma, con el rostro pálido. El sargento Reynolds frunció el ceño, mirando a Maya y al jefe con confusión. «Señora, esta es una reunión privada», dijo el jefe Patterson con tono firme pero educado. «¿Puedo ayudarla?» Maya no miró a Miller, ni siquiera lo miró. Su atención estaba completamente centrada en el jefe. «Sí, puede, jefe Patterson», dijo con voz tranquila, clara y con una autoridad que al instante tomó el control de la sala. «Puedes empezar por comprender que tus oficiales acaban de cometer perjurio en presencia de 2 detectives de asuntos internos». Antes de que el jefe pudiera responder a la impactante acusación, otra figura entró en la habitación detrás de Maya. Era un hombre de unos 50 años, con sienes canosas y un rostro que parecía tallado en granito. Vestía un traje caro y tenía un aire de autoridad absoluta e inflexible. «Jefe Patterson», dijo el hombre con una voz grave y barítona que llamaba la atención. «Soy el subdirector Paul Evans del FBI». «¿Y ella?», dijo, señalando a Maya. «Es la agente especial Maya Thompson de la División de Derechos Civiles del FBI». Las palabras resonaron en la sala como un puñetazo. «Agente especial del FBI, Paul».
Miller sintió que el suelo se le hundía. Se quedó sin aire. Era imposible. Era una pesadilla. Miró a Maya, a la mujer cuyo vestido había cortado, cuya vida había amenazado, y la vio por primera vez, no como una prostituta ni una rata de gueto, sino como un depredador de otro tipo, uno que lo había estado cazando. Los detectives de asuntos internos, Chan y Riley, no mostraron sorpresa. Cerraron lentamente sus cuadernos y miraron al jefe. Su presencia se iluminó de repente bajo una luz nueva y aterradora. No estaban allí para recibir un reconocimiento. Estaban allí como testigos. El jefe Patterson se quedó mirando, boquiabierto, con el rostro entre la confusión, la conmoción y el horror. FBI, no lo entiendo. ¿Qué es esto? El subdirector Evans dio un paso al frente y colocó una cartera de cuero para credenciales sobre la mesa pulida. El sello dorado del FBI parecía brillar bajo las luces de la sala de conferencias. Jefe, esto es una investigación federal. Su oficial, Jack Miller, ha sido objeto de una larga investigación sobre corrupción, extorsión y violaciones de derechos civiles provenientes de esta comisaría. Luego dirigió su mirada fría y dura a Miller, quien parecía estar a punto de vomitar. Y ayer, agente Miller, usted intensificó sus actividades delictivas al cometer una agresión grave contra un agente federal, el agente especial Thompson. Maya finalmente giró la cabeza y miró directamente a Miller. Sus ojos eran como trozos de hielo. No había ira en ellos, ninguna emoción en absoluto. Solo había la concentración fría y desapasionada de una profesional de la ley que tenía a su objetivo en la mira. Oficial Miller, dijo, su voz rompiendo el silencio atónito. Usted testificó públicamente que estaba histérica y actuaba de forma errática. Dijiste que te amenacé y te agredí con unas tijeras. Afirmaste que me corté el vestido. ¿Sigue siendo ese tu testimonio? Miller no podía hablar. Sentía la lengua espesa e inútil. Su mundo de mentiras y poder, cuidadosamente construido, se había derrumbado en menos de 60 segundos. El héroe de la historia era ahora el villano, atrapado en una habitación con la misma gente que creía controlar. El sargento Reynolds miró fijamente a Miller, con el rostro desfigurado por la furia y la traición. Lo habían engañado. Había respaldado la mentira, firmado el informe y llevado a su hombre directamente a una operación encubierta federal. «Ya lo creo», balbuceó Miller, mirando fijamente a Davis en busca de apoyo. Pero Davis se había encogido en su silla, con la cara enterrada entre las manos. Estaba harto. La sociedad, el muro azul, todo se había derrumbado. La verdad, agente Miller, me presionó, su voz implacable. Es que intentó extorsionarme. Cuando me negué, me hizo proposiciones. Cuando me negué a eso, me agredió. Usaste tu placa y un arma para intimidar y humillar a un ciudadano al que juraste proteger. Y luego tú y el oficial Davis conspiraron para crear una narrativa falsa y encubrir tus crímenes. Ella se acercó un paso más a la mesa, su presencia dominando la sala. Pensaste que yo era solo una mujer, impotente, un blanco fácil. Te equivocaste. La agente especial Maya Thompson se dirigió a la cabecera de la mesa, moviéndose con una gracia fluida que contradecía la firmeza de su columna vertebral. El subdirector Evans se colocó junto a la puerta, como un guardia silencioso e imponente. La dinámica de poder en la sala no solo había cambiado, sino que se había invertido por completo. La policía local era ahora la sospechosa y el gobierno federal estaba juzgando. «Jefe Patterson», comenzó Maya con tono seco y profesional. «Antes de continuar, quiero ser clara. Esta investigación está en marcha. Todos en esta sala son testigos esenciales. La grabación de sus detectives del IGA es ahora prueba federal». Volvió a centrarse en los agentes conmocionados. «Oficial Miller, oficial Davis, ambos acaban de prestar testimonio bajo juramento. Repasemos su precisión, ¿de acuerdo?» De su maletín sacó una pequeña y elegante tableta. Con unos toques, la colocó en el centro de la mesa. «Comencemos con su llegada a mi casa ayer por la tarde.
donde me entregó una citación fraudulenta por alteración del orden público. Su voz estaba cargada de ironía. Usted testificó, agente Miller, que intentaba calmar una situación que usted mismo había creado. Hizo varias declaraciones que presentó como advertencias legales. Escuchemos. Ella pulsó el botón de reproducción. El audio que llenó la habitación silenciosa fue aterradoramente claro. Era la grabación de su teléfono en la entrada. Quiero asegurarme de que nos entendamos, gruñó Miller por los altavoces de la tableta. La gente de este barrio valora la paz y la tranquilidad. No les gusta que la gente ruidosa y agresiva cause problemas. Si tenemos que volver aquí, las consecuencias serán mucho más graves. ¿Me explico con claridad? Entonces llegó la respuesta tranquila y analítica de Maya desde la grabación. Su mensaje es perfectamente claro, agente Miller. Me está diciendo que si no cumplo con sus expectativas sobre cómo debo comportarme, seguirá usando su cargo para acosarme. Y finalmente, la mentira de Miller, ahora expuesta a la vista de todos. Le estoy diciendo que obedezca la ley. Tiene suerte de no estar esposado ahora mismo. Estaba en todo mi derecho de arrestarte por agredir a un oficial. Maya detuvo la grabación. El silencio en la sala era ensordecedor. El rostro de Miller estaba pálido. Davis parecía estar enfermo. El sargento Reynolds miraba la tableta como si fuera una serpiente venenosa. Esa grabación, dijo Maya con calma, captura múltiples delitos graves, intimidación de testigos y declaraciones falsas, por nombrar dos. Oficial Davis, usted se quedó ahí parado sin decir nada, lo que lo convierte en cómplice. Sargento Reynolds, supongo que estaba al tanto de esta citación. Reynolds permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Pero no nos adelantemos, continuó Maya, mientras su metódico ataque apenas comenzaba. Volvamos al encuentro inicial, aquel en el que declaraste que yo gritaba groserías y me abalancé sobre ti con tijeras. Pasó a un nuevo archivo en la tableta. Por desgracia para ti, elegiste cometer el asalto en un barrio lleno de sistemas de seguridad de alta gama. Estas son las imágenes de la cámara de la entrada de mi vecino, que la agencia citó esta mañana. El audio es débil, pero el video es innegable. Reprodujo el nuevo archivo. En la pantalla, los asistentes a la sala de conferencias vieron cómo se desarrollaba la escena con colores granulados pero nítidos. Vieron a Maya parada tranquilamente junto a su buzón. Vieron a Miller acercarse, con un lenguaje corporal visiblemente agresivo. Lo vieron acercarse cada vez más, con el rostro desencajado en una mueca burlona. No pudieron oír sus palabras, pero vieron la falta de agresividad de Maya. La vieron mantenerse firme. Entonces vieron lo más incriminatorio. Vieron a Miller dirigirse al porche, arrebatarle las tijeras y regresar a ella. Observaron horrorizados cómo le agarraba el vestido y rasgaba la tela con saña. No hubo forcejeo. No hubo embestida. Solo había un depredador y su presa. Maya congeló la imagen de Miller, tijeras en mano, inclinado sobre ella. ¿Parece que una mujer está atacando a un oficial?, preguntó en la sala silenciosa. ¿O parece que un oficial está cometiendo una agresión con agravantes con un arma? Dejó la pregunta en el aire. Luego se acercó a una caja de archivos que traía otro agente y sacó una gran bolsa de pruebas sellada. Dentro estaba el vestido de seda roja destrozado, el violento corte irregular, testimonio del crimen de Miller. Lo colocó sobre la mesa frente a él. Prueba A, dijo con frialdad. Autoinfligido, dijiste. Miller finalmente se derrumbó. Fue un error, balbuceó, con la voz un susurro patético. Perdí los estribos. No volverá a suceder. ¿Un error?, repitió Maya, con una voz peligrosamente baja. ¿Llamas error a un acto deliberado de violencia racista y misógina? ¿Llamas error a conspirar con tu pareja para presentar una denuncia falsa? ¿Llamas error a perjurar delante de tu jefe y de asuntos internos? Se inclinó hacia adelante, con las manos sobre la mesa, mirándolo fijamente. No, agente Miller, esos no son errores. Son delitos. Son un patrón.
y su patrón de comportamiento delictivo está a punto de terminar. El ambiente en la sala de conferencias había pasado de un tenso enfrentamiento a una disección clínica. La agente especial Thompson ya no era solo una víctima confrontando a su agresor. Era una fiscal federal que presentaba un caso irrefutable. El vestido rojo y la placa con sus pruebas incriminatorias fueron solo los argumentos iniciales. «Esto nunca se trató solo de mí, jefe Patterson», dijo Maya, dirigiendo su atención al hombre atónito que presidía la mesa. «Mi agresión fue simplemente el último acto arrogante de una larga y ordenada carrera de corrupción». El agente Miller no se puso furioso ayer. Hizo lo que ha estado haciendo durante 15 años. La única diferencia es que esta vez se lo hizo a alguien que podía contraatacar con toda la fuerza del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hizo un gesto al subdirector Evans, quien abrió una carpeta gruesa y pesada y la colocó sobre la mesa con un golpe sordo. Durante los últimos 18 meses, el FBI ha estado llevando a cabo una investigación discreta en la Comisaría 12, específicamente sobre un patrón de extorsión y abusos de los derechos civiles contra residentes y empresarios pertenecientes a minorías. El nombre del oficial Miller estaba en el centro de esa investigación. «Sargento Reynolds», dijo, dirigiendo su mirada al sargento, ahora sudoroso. «Tu nombre también aparecía con frecuencia, principalmente por firmar y enterrar cada denuncia presentada en su contra». Maya abrió la carpeta. Estaba lleno de pestañas, gráficos y páginas de texto denso. «Repasemos el distinguido historial del agente Miller, ¿de acuerdo?», dijo con voz cargada de sarcasmo. En los últimos 10 años, el agente Miller ha sido objeto de 38 denuncias ciudadanas, 17 por uso excesivo de la fuerza, 12 por registros e incautaciones ilegales y 9 por abuso verbal con insultos raciales y étnicos. Y en todos los casos, la investigación se llevó a cabo internamente, bajo la supervisión del sargento Reynolds, y la conclusión siempre fue la misma. Sin fundamento. Su chaqueta está impecable. Pasó a otra sección. Pero aunque su expediente oficial está limpio, los registros financieros de la ciudad cuentan una historia diferente. La ciudad de esta hermosa metrópolis ha pagado más de 1.8 millones en acuerdos civiles a las víctimas de la conducta infundada del oficial Miller. Pagos realizados discretamente para evitar juicios públicos y mala prensa. 1.8 millones de dólares de los contribuyentes se utilizaron para limpiar el desastre de un policía corrupto, permitido por su supervisor. El jefe parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Debería haber conocido estas cifras. Debería haber detectado patrones. «Hablemos de la extorsión», continuó Maya con insistencia. «Tenemos testimonio jurado de 6 pequeños negocios pertenecientes a minorías en su sector de patrulla. Todos cuentan la misma historia. Una visita amistosa del agente Miller poco después de abrir. Una sugerencia de donar al fondo benéfico de la policía. Seguida de una campaña de acoso si se negaban. Incontables multas de tráfico, citaciones por merodeo, inspecciones sorpresa del código sanitario por parte de amigos de otros departamentos. Era una clásica red de protección dirigida por un hombre con uniforme de policía. Luego miró directamente a Miller, con un destello de disgusto en los ojos. «Pero usted no es solo un ladrón, ¿verdad, agente Miller? Es un abusador que se aprovecha de los vulnerables. Hablemos del caso Henderson de hace 2 años. Un joven negro de 19 años, un estudiante universitario, fue detenido por una luz trasera rota. Tú y el agente Davis», dijo, devolviendo al joven agente a la pesadilla. «Afirmaron haber olido marihuana. Destrozaron su coche y no encontraron nada. Luego lo arrestaron por resistirse al arresto cuando pidió llamar a su padre. Los cargos finalmente se retiraron, pero no antes de que el chico pasara un fin de semana en la cárcel y perdiera su beca académica. La ciudad pagó a su familia $75,000 para que desapareciera. La denuncia que presentó no tenía fundamento. No necesitaba consultar sus notas. Se sabía estos casos de memoria.
Había pasado meses conviviendo con las historias de las víctimas de Miller, y ahora te tenemos en audio y video cometiendo perjurio, admitiendo un encubrimiento. Tenemos registros financieros, declaraciones juradas de testigos, y ahora un delito grave de agresión contra un agente federal. Cerró la pesada carpeta con un chasquido final. Esto no es un patrón de mala conducta, jefe. Es una organización criminal que opera desde su comisaría bajo su mando. Dejó que sus palabras calaran hondo. Una acusación contundente no solo contra los hombres presentes, sino contra todo el sistema que les había permitido prosperar durante tanto tiempo. La podredumbre no estaba solo en una manzana podrida, estaba en el barril mismo. La firmeza en la voz del agente especial Thompson no dejaba lugar a discusión. El caso estaba resuelto. Las pruebas presentadas, el veredicto prácticamente dictado. Solo faltaba la sentencia. El jefe Patterson, subdirector Evans, habló por primera vez desde que se presentó, con un tono de voz grave y autoritario. Tienes que tomar una decisión ahora mismo. Puedes seguir al frente de un departamento que alberga a criminales, o puedes dar el primer paso para limpiar tu propia casa. El Departamento de Justicia presentará una acusación federal contra estos hombres, pero su condición de policías termina hoy. El jefe Patterson parecía haber envejecido 10 años en la última hora. La ceremonia de condecoración se había convertido en el mayor escándalo de su carrera. Miró a Miller, Davis y Reynolds. No con compasión, sino con la fría furia de un hombre al que habían traicionado por completo y dejado en ridículo. Jack, dijo con la voz temblorosa de rabia. Frank, ¿me estás diciendo que esto ha estado sucediendo delante de mis narices? Reynolds empezó a bramar. Jefe, esto es un malentendido, una trampa. Silencio, rugió Patterson, dando un golpe en la mesa con la mano, un crujido que sobresaltó a todos. Era un político, un burócrata, pero en el fondo seguía siendo un policía que entendía la traición. Se giró hacia Miller y Davis, sus placas y armas ahora sobre la mesa. Era el momento de rendición definitivo para un policía, los símbolos de su poder, su identidad despojada. Davis, con lágrimas en los ojos, forcejeaba con el cargador de su cinturón. Sus manos temblaban con tanta fuerza que apenas podía desenfundar su pistola reglamentaria. La dejó sobre la mesa, seguida de su placa, que repiqueteó contra la madera pulida. Estaba destrozado. Miller, sin embargo, seguía luchando. Su mente se negaba a aceptar su nueva realidad. «No puedes hacer esto», siseó, con la mirada perdida. «Soy un oficial condecorado. Tengo un sindicato. Tu sindicato no puede protegerte de cargos federales, oficial», dijo Maya con frialdad. «Y a partir de este momento ya no eres un oficial». «Mi placa», repitió Patterson en voz peligrosamente baja. Ahora, con un gruñido de rabia derrotada, Miller se quitó la placa y la arrojó sobre la mesa. Luego, con su arma. El sargento Reynolds, al ver la absoluta desesperación de la situación, hizo lo mismo lenta y deliberadamente. Su rostro era una expresión sombría de resignación. Las 3 placas y las 3 armas yacían en el centro de la mesa, monumentos a 3 carreras arruinadas. «Es un buen comienzo», dijo Evans, señalando con la cabeza a otros 2 agentes del FBI, que esperaban en silencio fuera de la puerta. Entraron en la sala, profesionales e impasibles. Jack Miller, Frank Reynolds, Alan Davis. Uno de los agentes dijo: «Están arrestados por conspiración para privar a un ciudadano de sus derechos bajo pretexto de la ley, manipulación de testigos y falsa declaración a investigadores federales. Tienes derecho a guardar silencio». Los agentes se movieron con eficiencia, esposando a Reynolds y a un Davis sollozante. Cuando un agente se acercó a Miller, éste retrocedió. «No me toques», espetó. Maya dio un paso al frente, mirándolo a los ojos. «Creías tener todo el poder, ¿verdad, Miller?», dijo en voz baja e intensa. Solo para él. «Creías que esa placa te daba derecho a ser juez, jurado y verdugo en la calle. Me juzgaste por el color de mi piel.
Me juzgaste por ser una mujer que no se doblegaba ante ti. Estabas tan cegado por tu propia intolerancia que no podías ver lo que tenías delante. Seatesco, más. Quiero que recuerdes mi cara. Quiero que recuerdes el vestido rojo, porque durante los próximos 10 o 15 años, cuando estés en una prisión federal, quiero que entiendas que no fuiste derribado por una vasta conspiración del gobierno. Fuiste derribado por tu propia fealdad, por tu propio odio. Te lo hiciste a ti mismo. Los agentes del FBI pusieron de pie a Miller, que aún se resistía, y lo sacaron de la habitación junto con los demás. El clic de las esposas era el único sonido. Al cerrarse la puerta, un silencio denso invadió la sala de conferencias. Todo había terminado. El jefe Patterson permanecía desplomado en su silla, mirando las placas sobre la mesa. Maya lo observaba con el rostro impasible, pero su misión aún no había terminado. El arresto era solo el principio. Ahora venía lo difícil, reformar el sistema que los creó. 6 meses después, Maya Thompson estaba en el balcón de su casa en Oak Creek Estates, con una taza de café calentándose las manos. La mañana era brillante y despejada, el vecindario tan tranquilo y apacible como el día que se mudó. Pero todo había cambiado. La historia del operativo de Oak Creek se había convertido en una leyenda local. Una advertencia que se susurraba en los distritos policiales de todo el estado. Jack Miller, ante una avalancha de pruebas irrefutables, había llegado a un acuerdo con la fiscalía. Actualmente cumplía una condena de 3 años en un centro penitenciario federal por cargos de agresión y violación de derechos civiles. Con una baja por buena conducta, podría salir en 2. Su carrera, su pensión y su reputación se habían esfumado para siempre. El oficial Davis, a cambio de su plena cooperación y testimonio contra Miller y Reynolds, recibió 2 años de libertad condicional y se le prohibió permanentemente volver a trabajar en las fuerzas del orden. Kiernenik, el facilitador, impugnó los cargos y perdió. Fue sentenciado a 5 años por obstrucción a la justicia y conspiración. Un mensaje contundente para cualquier otro supervisor que creyera que su trabajo era proteger a policías corruptos en lugar de al público. Las consecuencias para la comisaría 12 fueron devastadoras. El jefe Patterson, en un intento desesperado por salvar su carrera y su departamento, había revelado completamente sus cuentas al Departamento de Justicia. La investigación del FBI, con Maya al frente, condujo a un decreto federal de consentimiento, un mandato judicial para implementar reformas radicales. Se creó una nueva Junta de Supervisión Civil Externa. Se reestructuró toda la División de Asuntos Internos. Se reabrieron decenas de casos antiguos, como el del estudiante universitario Jamal Henderson. Varias condenas injustas fueron anuladas, y la ciudad se vio obligada a pagar millones más por daños y perjuicios. Dinero que ahora provenía directamente del presupuesto operativo del Departamento de Policía. Un incentivo doloroso para la autovigilancia. El trabajo de Maya en Oak Creek había terminado. Su tapadera fue descubierta y la reasignaron a un puesto de entrenamiento en Cuántico, donde enseñaba a los nuevos agentes sobre operaciones encubiertas y leyes de derechos civiles. Había puesto la casa a la venta, lista para pasar al siguiente capítulo. Tomó un sorbo de café. Los acontecimientos de esa tarde parecían a la vez de ayer y de una eternidad. Había ganado. La justicia en este caso había sido rápida y decisiva, pero no parecía una victoria sencilla. Era una sensación de pesadez. Pensó en Miller no con lástima, sino con una especie de tristeza clínica. Era un hombre tan consumido por sus propios prejuicios que se había construido una prisión de odio mucho antes de que el FBI lo encerrara en una de verdad. Era un síntoma de una enfermedad, y aunque ella había logrado extirpar este tumor, sabía que el cáncer seguía presente en los sistemas de todo el país. Su trabajo nunca terminaría del todo. La lucha era el destino. Un coche se detuvo frente a su casa. Era su agente inmobiliario. Era hora de irse. Echó un último vistazo a la calle tranquila, a los jardines perfectos.
al lugar donde la horrible sensación de privilegio de un hombre había chocado con una fuerza que no podía comprender. Creyó que estaba dando una lección de respeto, pero al final fue él quien recibió la lección. Aprendió que el poder no se trata solo de una placa y un arma. El verdadero poder reside en la búsqueda silenciosa e inquebrantable de la justicia. Y que la justicia, aunque tarde, siempre encontrará su camino. El color de tu piel, tu género o la ropa que vistes no determinan tu valor, y ciertamente no te convierten en un blanco. Son simplemente parte de ti, y todos merecen vivir en paz y seguridad. ¿Qué te pareció el enfoque metódico de Maya para derribar a Miller? ¿Alguna vez has presenciado una situación en la que la arrogancia de alguien provocó su caída inmediata? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Y por favor apoya el canal dándole a me gusta y suscribiéndote.